cuerda de 3 hebras es más difícil de romper. Cuando la familia, cuando el hogar, cuando la relación de un varón y una mujer es acompañado por Dios, es más difícil que esta relación fracase. Cuando esa barca llamada familia, cuyo timón está en las manos de Dios, es más difícil que naufrague. No importa las tempestades que pueda arreciar, pronto llegarán a puerto seguro. Pero mi pregunta va directa: ¿cómo está tu familia? Para responder esta pregunta y muchas otras más, una vez más está con nosotros la psicóloga Natalie Tuesta. Natalie, ¿cómo estás el día de hoy? Estoy muy contenta, feliz una vez más de estar conectada con todos ustedes. Muy bien, estamos ya en su compañía para responder algunas preguntas, y si alguno de ustedes tuviese alguna pregunta, usted puede dejar allí en la transmisión, ya sea en el YouTube, ya sea en el Facebook, usted puede dejar ahí su pregunta, que con gusto nos daremos un tiempo para poder responder. ¿Cómo está tu familia? En la historia o en las historias del Antiguo Testamento encontramos muchas familias con aspectos a mejorar, con algunos aspectos a imitar, y dentro de ellas hay una pregunta específica que realiza el profeta Eliseo a una mujer, la mujer sunamita, y le dice: ¿está todo bien en tu familia? Y si esa pregunta vendría directamente para ti: ¿está todo bien en tu familia? ¿Hay alimento? Posiblemente sí. ¿Hay vestimenta? Tal vez. Pero ¿cómo están en el aspecto emocional? ¿Están bien con tu pareja? ¿Hay armonía? ¿Hay comprensión? ¿Cómo es el diálogo en casa? ¿Qué dirían tus hijos de la relación de papá y mamá? ¿Es que se hablan con dulzura o es que constantemente están en riñas, en peleas, en gritos? Pues nada mejor que hagas una autoevaluación. Pero lo que sí queremos resaltar esta tarde, a la luz de la palabra de Dios, justamente como lo dice el Salmos 127:1, si el Señor no edifica la casa, si Dios no edifica la casa, en vano trabajan aquellas personas que buscan edificar. Si nosotros como humanos intentamos mejorar nuestra relación sin Dios, volveremos a fracasar. Necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida. Pero aquí tenemos otra pregunta: ¿qué consejo nos dejó Jesús en relación a nuestra comunión con Dios? Nuestra comunicación con Dios debe ser nuestra prioridad. Si es que nosotros hacemos un ejercicio, y tú lo puedes hacer en este momento en casa, coge una hojita, un lapicero, y puedes escribir 5 cosas, 5 actividades que son tus prioridades. Por ejemplo, ¿no? El hogar, el trabajo, actividad física, familia, televisión, internet. Colócalos en orden de prioridad. ¿Cuál es para ti el más importante? Muchas veces cuando realizamos este tipo de ejercicio nos damos cuenta de que Dios no está dentro de nuestras prioridades. Acabas de mencionar un versículo muy cierto: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. La comunicación con Dios es la base fundamental para la buena comunicación con mi pareja. Si yo me comunico bien con mi Señor, si tengo una relación estrecha con Él, voy a poder tener entonces una buena relación con las personas que me rodean. Y justamente el hogar que yo quiero tener, que yo quiero formar, va a volverse ese pedacito de cielo si es que yo, dentro de mi escala de prioridades, coloco en primer lugar mi comunión y comunicación con el Señor. Muy bien, cuán importante es el orden de prioridades en nuestras actividades, ¿no? Como bien lo mencionaste, si es Dios nuestra principal prioridad, entonces estamos en camino correcto. Pero si tu prioridad es el trabajo, si tu prioridad son actividades como hacer un ejercicio, como estar frente a un televisor para mirar una película, entonces estamos en camino incorrecto. Necesitamos pasar al otro camino, o necesitamos retroceder, o necesitamos cambiar de sendero. Depende de ti, conociendo tu realidad. ¿Qué principios debe orientar la espiritualidad de las familias? Cuando hablamos
de principios, pues nosotros encontramos uno de los principales hábitos dentro de nuestra familia debería ser el de buscar a Dios, ¿no? El de buscar a Dios como familia, ya sea en la mañana o ya sea en la tarde. Por ejemplo, te comento, yo sé que eres partícipe de esa actividad que a mí me gusta mucho y les comparto con ustedes también cuán importante es crear hábitos espirituales en casa, ya sea como pareja o de nosotros como padres a nuestros hijos. Yo tengo un pequeño compromiso con mis dos hijos que Dios me ha regalado, Misael y David. Misaelito, que ya entiende mejor las cosas porque tiene 8 años, hicimos un compromiso con él. Compramos una colección de las bellas historias de la Biblia y yo le dije, mira, cada noche antes de acostarse yo te voy a leer una parte de este libro y vamos a ir avanzando en los capítulos, los diferentes libros, los diferentes tomos. Si yo un día llego a casa y llego cansado y te digo que no, por favor tú exígeme. Y hemos hecho ese hábito. Me encanta leer un capítulo de la historia de ese libro, luego orar con ellos, darles un beso en la frente y desearles una buena noche. Eso a mí me encanta. Yo sé que a Misael también y a mi pequeño. Y al hacer esas pequeñas actividades como que estamos colocando un muro de protección, ¿verdad? Así es. ¿Qué otras actividades más se podrían realizar? El culto matutino y el culto vespertino son actividades básicas que no solamente fomentan la espiritualidad en nuestros niños y les enseñan valores que se encuentran registrados en la palabra de Dios, sino también tienen un valor agregado, y es que fomenta los buenos lazos y la buena comunicación entre padres e hijos. Otra práctica importante que podemos tener nosotros presente es hacerlos que ellos mismos puedan realizar el culto dirigiéndolo delante de la familia. ¿A qué me refiero? Que ellos tengan, por ejemplo, participación activa, que no sean solo oyentes de lo que estamos realizando, sino también ellos puedan dirigir, por ejemplo, el espacio de cantos, puedan realizar la meditación. Y justamente hablando de este tema, ¿no? El día de hoy hacíamos el culto matutino con los pequeños y a veces pensamos, decimos, tiene 3 añitos, tiene 2 añitos, todavía no entiende, todavía no va a comprender las lecciones bíblicas, y por eso descuidamos muchas veces este cerco de protección que necesitamos colocar en nuestros hijos. Hoy hablábamos, por ejemplo, del proceso de desarrollo de la mariposa, ¿no? Cómo de oruga se convierte en mariposa. Y en un momento determinado, cuando el más pequeñito de casa, que acaba de cumplir 4 años, salió a jugar con los amigos, escuchábamos que le comentaba a los amiguitos lo que nosotros habíamos desarrollado dentro del culto familiar, ¿no? Entonces nos quedamos sorprendidos cómo, a pesar de la corta edad de los pequeños, estas enseñanzas no son solamente para el aquí y ahora, sino son para la eternidad. Así es. En la Biblia encontramos personajes que nos brindan grandes ejemplos de vida y dignas de imitar, como en el caso de Job. La Biblia presenta a Job como un hombre que tiene muchos hijos y que sus hijos ya son adultos, pero que él constantemente, habitualmente, todos los días levantaba un altar, elevaba una oración a Dios por sus hijos. ¿Cómo nosotros podríamos de pronto llevar esa práctica, algo bueno que hizo Job, pero ya en algo práctico en nuestra vida? ¿Cuán importante o cuán favorable sería para nuestros hijos que nosotros los padres oremos constantemente por ellos? Los hijos aprenden no por lo que le decimos, aprenden por lo que ven. Entonces, si nosotros fomentamos el hábito de el orar al Señor todos los días y ellos están juntamente con nosotros, están presentes, nosotros sabemos que una conducta repetida por lo menos unas 25 a 30 veces se convierte en un hábito. Si queremos fomentar un hábito, tenemos que repetirlo por lo menos un mes entero, para que ese niño lo sienta ya como una práctica cotidiana, sea parte de su día a día y no le cambiemos la estructura de lo que ya tiene él planificado, digamos así, ¿no? Porque ponte de que ellos se levantan todos los días a las 6:30 de la mañana, toman su desayuno, se van al colegio, regresan, almuerzan, hacen la tarea, juegan, van a dormir. Si esa es su práctica, lo cotidiano, pero nosotros queremos implantarle el hábito y lo hacemos de manera intermitente, a veces sí,
a veces no, el hábito no se va a cimentar. No se consolida. Tenemos que ser constantes. Muy bien. Cuán importante son estas prácticas en casa para convertirse en un hábito, y esto pues acompaña a nuestros hijos cuando salgan de casa, que se convertirá también en un cerco de protección para nuestros hijos. Sin embargo, para aquellos padres que tal vez nos están escuchando, nos están viendo, tal vez te preguntes, los hijos ya salieron de casa y por los caminos que están transitando no son los mejores y no te sientes orgulloso como padre. No dejes de orar por ellos. Job seguía orando por sus hijos, seguía levantando un altar por el bien de sus hijos. No te canses de orar, porque el amor de Dios no se limita al buen o mal comportamiento de nosotros los seres humanos. Él verá la forma, la manera de cómo volver a llamar a sus hijos a sus brazos. Y un día volverá. Instruye al niño en su camino, aunque haya avanzado en edad, no se va a apartar, no se va a olvidar de él. ¿Qué deben pedir las familias a Dios? ¿Qué pedido le debemos de hacer? Bueno, uno de los pedidos más importantes es pedirle al Señor que bendiga nuestra familia, que bendiga nuestro núcleo familiar. Estamos expuestos en la actualidad a cuántas circunstancias difíciles. Vemos que la sociedad está enferma, vemos que las familias están en crisis. Pedirle al Señor diariamente su bendición, pedirle que por favor coloque un cerco de protección alrededor de nuestros hijos. Tenemos el libre albedrío, gozamos de poder tener decisión propia. Pero cuando nuestros pequeños están en desarrollo, recordemos siempre que tienen su angelito guardián, que tienen ahí a alguien que los protege, alguien que ellos no pueden ver, pero que está presto a socorrerlos. Y enseñémosle también a ellos a defenderse del enemigo mediante la oración constante. Muchas veces estás en la calle, no puedes arrodillarte, no puedes quizá pararte en algún lugar y ponerte a orar en ese momento, pues hazlo en tu mente. Enséñale esta práctica a tus pequeños y pídele al Señor sabiduría, pídele al Señor que te dé el discernimiento que necesitas como madre, como padre, para poder guiar a tus hijos por el camino correcto. Ahora, te preguntarás, quizá tú que no perteneces a una denominación cristiana, quizá tú estás conociendo recién la palabra de Dios, ¿cómo es hacer un culto vespertino, un culto matutino? Yo les doy un pequeño tip, ¿no? Los cultos para los pequeños, hablando de un grupo etario de 0 a por lo menos unos 4 o 5 añitos, es, digamos, medianamente rápido, ¿no? Un niñito, un pequeñito, un bebé no puede mantener mucho la atención, ¿no? Hasta máximo 7 minutos. Entonces debemos hacerlo rápido, didáctico, práctico y vivencial, donde ellos puedan tocar, sentir, en base a los sentidos puedan experimentar el desarrollo del tema. Utiliza música, utiliza recursos visuales, utiliza muñecos, utiliza tu pañolensi. Todo esto va a ayudar a que el desarrollo de tu lección sea mucho más atractiva. Si tienes niños que son ya un poquito más mayorcitos, ayúdales a ellos a inferir en la lección que tú le estás enseñando. Hazlos partícipe de la lección, que formen parte activa dentro del culto familiar, que no debe de ser de más de 15 minutos. Y si son jóvenes, son adolescentes, utiliza las telecomunicaciones. Tenemos grandes herramientas, tenemos el Kahoot, tenemos otras herramientas tecnológicas que podrían ayudar a que el culto vespertino, el culto matutino sea mucho más atractivo. No se trata de divertir a los niños, se trata de mostrarles que la palabra de Dios y aprender acerca de las lecciones bíblicas no es aburrido, no es tedioso, es divertido también. Lo que acabas de mencionar, Natalie, tiene que ver con las cosas prácticas que nosotros podemos hacer para tener en nuestra familia ese pedacito de cielo. Pero queremos llegar ya a finalizar el desarrollo de esta lección siempre con una decisión. Ya hemos visto la práctica para poder tener ese pedacito de cielo con un culto matutino, con un culto vespertino, pero necesitamos tomar una decisión. Y yo quiero recordarte, para finalizar ya este desarrollo, es la decisión que un día un hombre en el Antiguo Testamento tomó, Josué. Josué un día, frente a su nación, que se había olvidado del Creador y estaba adorando a otros dioses, él dijo: hoy elijan ustedes a quién servir.
si a los dioses de los amorreos, de los cananeos, hagan lo que a usted bien los parezca. Pero él dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. El día que tomes la decisión de servir a Jehová, el día que tomes la decisión de tener a Dios presente las 24 horas del día allí en tu casa, ese pedacito de cielo podrá ser una realidad. Una vez más, vamos a inclinar la cabeza, vamos a cerrar los ojos ahí donde estás para poder elevar una plegaria al Creador. Amado Padre, nadie mejor que tú conoces la realidad de nuestros hogares. Ese pedacito de cielo quisiéramos que sea una realidad en nuestros hogares, en nuestra familia. Por eso, Señor, una vez más esta noche te invitamos como el invitado principal, te invitamos como huésped de toda la vida, porque sabemos que si tú formas parte de nuestro hogar, de nuestra familia, no hay problema que no se va a solucionar, no hay enfermedad que no tenga sanidad. Gracias por escucharnos y gracias también por siempre contestarnos. En el nombre de Jesús, amén. Agradecidos de todo corazón por tu compañía, pero aún no llegamos al final todavía. Se nos viene una lección más. La lección número 6, que está muy interesante y se titula Operación Super Niñera. ¡Wow! ¿Eres una niñera o eres la mamá de la casa? No te pierdas. Nos volvemos a encontrar en el desarrollo de la siguiente lección. Nos vemos.